Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Mi nombre es Mauricio Estrada, soy miembro de la Fundación Salud Inclusiva y soy el presidente del Colegio Profesional de Psicólogas y Psicólogos de Mendoza. Y bueno, vamos a dar comienzo a este encuentro que forma parte del módulo 10 de la Diplomatura en Salud Colectiva Latinoamericana, propuesta que se viene ejecutando hace un tiempo, propuesta conjunta entre la Universidad José C. Paz y la Fundación Salud Inclusiva. Y hoy la convocatoria es Salud Mental. La invitación de la jornada es, por un lado, para pensar la salud mental de forma tal de que no sea disociada de la salud. Dentro de salud, la salud mental siempre tiene esta postergación. Y la pandemia vino a decirnos, o vino a noticiarnos, que la importancia de la salud mental, a ponderar a la salud mental. Y por otro lado, este encuentro nos invita a pensar a la salud mental desde el pensamiento social latinoamericano, desde la lente de la epidemiología crítica y sirviéndonos de lo que es el concepto de determinación social. Por eso tenemos el honor, tenemos el agrado de contar con la presencia de Alicia Stolkiner, del cual tengo acá muchos papeles, un vasto currículum para presentarla, pero vamos a evitar tantas hojas para poder escucharla a ella y poder intercambiar con ella. Más brevemente les puedo contar que ella es psicóloga especializada en salud pública, doctora honoris causa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, profesora de salud pública y salud mental de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, profesora del doctorado internacional de la maestría de salud mental comunitaria de la UNLA, Universidad Nacional de Lanús, ex presidenta de la Asociación Internacional de Políticas de Salud y fue coordinadora del Nodo Argentino de la Red de Investigación en Sistemas y Servicios de Salud del Cono Sur. Actualmente es integrante de la coordinación de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, ALAMES. Bueno, y es autora de múltiples artículos y publicaciones, es investigadora, tiene una vasta trayectoria. Preferimos escucharla. Buenas tardes, Alicia, bienvenida. Antes que nada les agradezco mucho la invitación y estuve viendo el recorrido que en general han hecho en este curso, entonces pensé que ahora cuando termine, además de mandarles el texto que les mande, les voy a mandar un texto que es una publicación que articula lo que son políticas de salud mental con las políticas de salud comunitaria en general. Y quizás un texto más breve, más introductorio. Por otro lado, recién Mauri decía que yo pertenezco, en este momento formo parte de la coordinación de ALAMES, pero en realidad pertenezco a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social prácticamente desde su fundación, y creo que fui de las personas que se acercó a la Asociación Latinoamericana de Medicina Social tratando de articular el pensamiento médico-social de ese momento, que a su vez se iba a ir imbricando con el pensamiento de salud colectiva que nace en Brasil, pero se desarrolla en toda América Latina, tratando de articularlo con lo que a su vez era un movimiento y también una corriente de pensamiento bastante paralela y simultánea y con muchos puntos de encuentro, que era el campo de la salud mental. Entonces lo primero que voy a señalar es que cuando nosotros usamos el término salud mental, no nos estamos refiriendo a una parte, a un recorte particular de salud. Yo tengo un video que si lo buscan en YouTube, perdonen, tengo un gato que está tirando cosas acá. Ahí está. Yo tengo un video que si lo buscan en YouTube tiene un título desafiante que se llama "No existe la enfermedad mental". ¿Sí? Y es porque nosotros, creo que en el campo del pensamiento médico, salud social, salud colectiva, partimos de una conceptualización del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, que no reconoce un dualismo mente-cuerpo, no reconoce que habría enfermedades mentales y enfermedades biológicas, sino que en todo proceso de salud, de enfermedad,
seguridad, atención, cuidado, están implicados tanto simultáneamente lo social como lo subjetivo, como lo biológico, en una articulación que uno solo puede separar metódicamente para pensarlo en términos de dimensiones, pero no para aislarlo, ontologizarlo como si hubiera un tipo de enfermedad particular o un tipo de sufrimiento particular que fuera exclusivamente, entre comillas, mental, ¿no? Había un autor francés que murió durante la resistencia francesa, Pulitzer, que decía: la mente es la heredera laica del alma, y la categoría de mente es la heredera laica del alma. Ahora, cuando nosotros usamos el término salud mental, más que referirnos a una parte fundamental, a un tipo de salud que se diferenciaría de la biológica, lo usamos para referirnos a un campo de prácticas sociales. Básicamente llamamos salud mental, cuando yo hablo de salud mental, hablo de un campo de prácticas sociales. Extendemos eso también a incorporar en el concepto de salud-enfermedad y en las prácticas generales de salud esta dimensión del sufrimiento y del bienestar también subjetivo, o del sufrimiento psíquico, como lo plantea la Ley Nacional de Salud Mental, que no habla de enfermedades mentales, sino que habla de sufrimiento psíquico, y después me voy a detener en eso. Ahora, ¿cómo nace y cómo se configura el campo de la salud mental? El término campo lo estoy utilizando como lo utiliza Bourdieu, o sea, para hablar de un microcosmos social que tiene sus propios hábitos, dice él, y sus propios agentes, que es como para decir que tiene una cierta especificidad propia, ¿no? El campo de la salud mental, a mi gusto además, es un subcampo dentro del campo de la salud en general, pero esta especificidad tiene que ver con su origen, ¿sí? Y si bien este origen tiene mucho que ver con el nacimiento de los modelos biomédicos y el lugar que la medicina ocupa en la modernidad, por otro lado, tiene también un perfil, recorta un tipo de institucionalidad particular y un tipo de legislación particular, ¿sí? Y un tipo de prácticas particulares, ¿no es cierto? Apenas nace la modernidad, la problemática de la locura, por llamarlo así, para referirnos a aquellas personas cuya condición, de una manera o de otra, les impedía configurarse en los ciudadanos modernos tal cual se los pensaba como tales. Entonces, como respuesta frente a esto, se piensa un tipo de respuesta institucional, ¿no es cierto?, que es el nacimiento de la psiquiatría con Pinel en Francia, ¿no es cierto? No es que nazca como una especialidad dentro de la medicina por una razón científica, sino que nace por una demanda política. Y es una demanda política que se realiza apenas nace el Estado moderno de la revolución, que instaura la Revolución Francesa, de un espacio donde colocar estas personas que hasta ese momento las tenían, en caso de ser consideradas riesgosas, etcétera, etcétera, se las tenía junto con los presos. De hecho, si ustedes leen un texto clásico de la Argentina, que es La locura en Argentina, de José Ingeniero, van a ver que durante un largo periodo en la Argentina, casi diría hasta la configuración del Estado Nacional, cuando se hablaba de las salas de alienados, etcétera, pero hubo un periodo en el cual, como dice el texto de José Ingeniero, las personas así consideradas locas estaban presas en el cabildo junto con los presos. Lo que hace el nacimiento de la psiquiatría es conjugar una idea de curación técnico-científico-médica con la institución asilar, con la reclusión y con la articulación con la idea de tener un espacio en la sociedad que permitiera diferenciar y mantener aislados, es una característica de la sociedad moderna, crear instituciones para colocar allí todo lo que no cabe dentro de lo que sería la circulatoria del ciudadano, ¿no? Después vamos a hablar de eso en términos de categorías de derechos y la construcción moderna de la idea de derechos. Entonces nace este modelo de asistencia a la problemática de la locura, ¿sí?,
que se va a caracterizar básicamente por la privación de libertad. Y muchas veces el tratamiento considerado científico, sin embargo, roza ferozmente la condición de daño inclusive físico o de tortura. Voy a poner algunos ejemplos, ¿no? Algunos tratamientos médicos existentes en el siglo XIX con respecto a las problemáticas de la locura, además de los baños de agua fría, además del enchalecamiento, la limitación física del enchalecamiento, se utilizaban algunas técnicas médicas, como por ejemplo, cuando la persona tenía una agitación psicomotriz importante, se le colocaba una inyección de leche en la nalga para que se produjera una infección, un absceso infeccioso de tal magnitud que produjera un incremento de la fiebre que lo inmovilizara. O, por poner un ejemplo, un tiempo, unos años después ya, la intervención quirúrgica de lo que se llamó la lobotomía frontal, que en realidad es, como yo digo, es el crimen perfecto, porque pueden matar al sujeto sin necesidad de deshacerse del cuerpo. Al separar los lóbulos frontales, lo que hacen es anular una parte importante de la persona, el funcionamiento de la persona. Bueno, pongo estos ejemplos y entonces nacen así este tipo de instituciones que en la Argentina van a nacer también con el nacimiento del Estado moderno, apenas en 1850 y pico ya nacen los primeros así llamados hospitales psiquiátricos, que conjugan esta idea de curación con esta idea de aislamiento y encierro, y que permanentemente están poniendo en juego que el proceso curativo es, sin embargo, un proceso por el cual se separa a la persona de su condición de vida, se la separa de la sociedad, hasta que recupere supuestamente la salud, pero esta recuperación de la salud suele no coincidir con este supuesto proceso curativo, de tal manera que encontramos instituciones donde la entrada es prácticamente ya una instalación de por vida dentro de la institución. O sea, la institución lo que produce es una cronificación del cuadro más que una curación. Esta idea va a permanecer así hasta la Segunda Guerra Mundial. Este modelo de respuesta va a permanecer así hasta la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, aparece, sin embargo, el higienismo mental, que forma parte del movimiento higienista en general, que es un movimiento que tiende a ampliar las acciones que hasta ese momento se dedicaban a la locura exclusivamente, a una especie de preservación del estado de bienestar de la población, de cuidado de, entre comillas, la salud mental de la población, y también va a denunciar las condiciones insalubres de los asilos, ¿no? La Sociedad de Higiene Mental se crea en la Argentina en 1920 y pico, respondiendo a un movimiento internacional, y hay un autor de psiquiatría infantil, Leo Kanner, que dice: a alguien se le ocurrió que así como era posible evitar enfermedades infecciosas, etcétera, el pensamiento higienista, que es como el predecesor de la idea preventivista en las sociedades, que a alguien se le ocurrió que así como era posible evitar las enfermedades infecciosas, era posible evitar la insanía y el crimen. Y ahí esta frase, la insanía y el crimen, muestra claramente en qué medida desde su nacimiento el modelo asilar manicomial estuvo ligado a lo penal, ¿no? Y estuvo ligado además a colocar en el territorio de la locura, en el territorio de la enfermedad y de la locura, una serie de diversidades subjetivas, inclusive de extravagancias, una serie de diversidades que la sociedad no podía aceptar dentro de lo que se consideraba, entre comillas, el ciudadano normal. En ese mismo texto de la locura en Argentina, de José Ingenieros, tiene un capítulo que se llama Locos Célebres, es un notable capítulo, y una de las personas que considera como locos célebres, cuando uno lee de lo que se trata, que era cantante
y actriz, digamos así, era en realidad una persona trans, ¿no? Habiendo nacido varón, se comportaba y se vestía, etcétera, etcétera, como mujer, logra ser muy célebre en términos de actuación teatral, y lo coloca entonces en la categoría de los locos célebres, ¿no? Por supuesto que esto no niega que, después vamos a hablar de esto, el hecho de que dentro del paquete de la locura se colocara desde problemáticas que herían la moral de la sociedad hasta diversidades varias, incluyendo también, hay un psiquiatra norteamericano, esto es muy notable, hay un psiquiatra norteamericano del siglo, de la época previa a la secesión norteamericana, que desarrolla un cuadro, desarrolla y fundamenta un cuadro psicopatológico, un cuadro psiquiátrico que se llamaba rapetomanía. La rapetomanía era una enfermedad que aquejaba básicamente a los esclavos negros, ¿no? A los esclavos de origen africano, y que consistía en que empezaban a tener una inquietud particular y una serie de respuestas anómalas por las cuales finalmente se fugaban de la plantación. Entonces consideraba, primero es muy interesante porque era un cuadro que estaba ligado a la categoría racial, a la categoría raza, o sea, no era de todas las razas, la categoría raza fue el pilar fundamental del colonialismo, digamos, ¿no? Y de buena parte de las dominaciones y de buena parte de los crímenes, hasta que a mitad en la última parte del siglo pasado, el genoma humano probó que no había razas humanas, digamos, que la diferencia genómica entre las distintas etnias, por llamarlo de alguna manera, culturales, colores, etcétera, no justificaba la categoría racial. Pero, mientras tanto, la categoría raza construyó científicamente muchas fundamentaciones para formas de dominación. Toda diferencia fue transformada en desigualdad, ¿no? La de género, la de etnia, etc. Bueno, pero volviendo a esto, este modelo asilar manicomial va a mantener, conjuntamente con esta visión crítica desde el higienismo, que sin embargo no lo cuestiona de raíz, sino que cuestiona en todo caso el maltrato y las malas condiciones de vida de los internados, y propone además expandir el pensamiento médico de tal manera de producir un mejoramiento de las condiciones generales de salud mental de la población, aunque el término no se utilizaba en esa época, sí se utilizó previamente el término psicohigiene, ¿no? Que forma parte también de una intención de ordenamiento social, hasta que en la Segunda Guerra Mundial confluyen, va a decir Emiliano Galende, como tres circunstancias que por lo menos en Occidente van a hacer revisar este modelo asilar manicomial. Una de ellas va a ser el desarrollo de la psicofarmacología, ¿no? Que para bien y para mal porque los usos de la psicofarmacología son extremos y pueden ser inclusive consumos de psicofarmacología, y muchas veces puede ser utilizada de manera abusiva o disciplinar, pero para bien, porque muchas veces la psicofarmacología ha permitido un control de determinada sintomatología que habilita y facilita más la vida de las personas en la comunidad. Entonces, para bien y para mal, la aparición de la psicofarmacología dio una posibilidad de control sobre la sintomatología más extrema de los momentos de crisis de este tipo de problemáticas. En segundo lugar, nos va a decir Emiliano Galende, otro de los elementos centrales que van a confluir para esto, y aparece mucho con el nacimiento de las formas alternativas, básicamente cuando finalmente llegamos a lo que se llama la psiquiatría democrática italiana, es la expansión de la idea de derechos. O sea, la posguerra plantea una revisión fundamental sobre la temática de los derechos
y de los derechos humanos, ampliando mucho más la idea, ampliando, transformando y algunas veces yo diría antagonizando con la idea central construida en la modernidad de derechos civiles del individuo, después vamos a hablar de eso, para tratar de ampliar la idea de derechos, y además se inaugura a partir de la segunda mitad del siglo pasado y hasta, digamos, en la década de los 60 y de los 70, un importante movimiento en Occidente tendiente a la ampliación de derechos, ¿no? De grupos subalternizados, desde los movimientos de reivindicación de los derechos de las minorías étnicas, y cuando digo minorías no es porque sean pocas, sino por su deprivación de derechos, los derechos de las mujeres, se inicia una serie de movimientos sociales en ese periodo, un periodo muy revolucionario y muy transformador, y entre esto va a aparecer el cuestionamiento al modelo asilar manicomial, desde las formas más extremas, como la antipsiquiatría inglesa, hasta las formas de transformación, renovación o modernización, como son las reformas, entre ellas quizás el primer país que por ley prohíbe la internación psiquiátrica en instituciones monovalentes, llamaríamos ahora, que es Italia, con la propuesta de la psiquiatría democrática italiana. Y la configuración entonces, es ahí donde se configura el campo de la salud mental. El tercer elemento, dice Emiliano Galende, el primero es la psiquiatría. El primero, esto no es orden de importancia, sino que es el orden en que me estoy diciendo. La psicofarmacología, la expansión de derechos, y el tercer elemento es que en los países centrales, particularmente en los países europeos, la salida de la posguerra, pero también en América Latina sucede en varios países, como veremos en Argentina con Ramón Carrillo, la salida de la reconstrucción europea de la posguerra es bajo el modelo de los estados socialdemócratas o estados de bienestar que instalan la idea de derechos sociales, instalan, y además es algo que se logra por muchas, por cierto, de derechos sociales, entre ellos el derecho a la salud. Entonces aparecen los sistemas estatales de salud, ya sea por la vía de la seguridad social o ya sea por la vía de sistemas únicos de salud, como es el sistema inglés, y cuando aparecen estos sistemas organizados de salud, queda como absolutamente evidenciado, porque producen estadísticas, el carácter elefantiásico de estas instituciones, donde el tiempo del girocama es una herramienta de evaluación de servicios de salud, digamos, ¿no? Es el tiempo que las personas utilizan los servicios hospitalarios. Se dice el girocama es el tiempo que tarda entre que entra y sale una persona en una institución hospitalaria, cuando se descubren instituciones, como sería el caso cuando descubre el sistema de salud inglés, que tenían instituciones en las cuales el girocama era de 20 años, 25 años o 30 años, y que además esto no garantizaba de ninguna manera un proceso curativo, sino que era básicamente un proceso segregativo. Y es ahí cuando empiezan a aparecer las políticas de salud mental y se configura lo que se va a llamar el campo de la salud mental. Pero no se trata de un campo homogéneo, ¿no? Es un campo que tiene tensiones, tiene distintas posiciones, tiene distintos actores, y estos distintos actores han ido desarrollándose de diversas maneras y tiene debates internos, ¿no? Con el tiempo, voy a poner el ejemplo en la Argentina, y en la medida en que se expanden determinadas ideas de derechos con respecto al modelo biomédico occidental, le va quedando al campo de la salud mental un núcleo que justifica su existencia como campo específico, y es que la persistencia del modelo asilar manicomial hace que este sea el único campo dentro del campo de la salud donde es posible privar de libertad a una persona independientemente de su voluntad. Voy a decirlo de una manera ejemplificadora. Si en este momento yo tengo una apendicitis y voy a un hospital, a una guardia, y me dicen que me tienen que operar y yo me niego a operarme,
firmo los papeles, desresponsabilizo a la institución y me voy. Exactamente así. Ahora, si una persona tiene una crisis delirante, ¿no es cierto?, o hasta ahora ha venido pasando, o se considera privada de salud mental, entonces prácticamente, históricamente, su voz deja de tener derechos jurídicos, deja de ser voz jurídica, ¿sí? Y se habilita la privación de libertad independientemente de su voluntad. Bueno, esto por supuesto tiene todo un debate, Emiliano Galende tiene un libro que yo creo que marcó un momento en Argentina muy importante, que se llama Psicoanálisis y Salud Mental, ¿no? Y ahí, en ese libro, él cuenta un caso que conoció siendo residente en el Borda, de un hombre que era un emigrante del campo a la ciudad, ¿no? Que atraviesa una serie de circunstancias vitales complejas, un trabajador de la construcción, y en uno de esos momentos de circunstancias vitales complejas tiene un episodio en el cual golpea a una persona, ¿no? No pasa nada grave, no la mata, no la hiere, no pasa, golpea a una persona. Tiene una riña, pero en un momento en el cual aparentemente está con una crisis emocional importante. En ese momento tiene la mala suerte de que en lugar de procesarlo penalmente, que hubieran sido lesiones leves y riña y hubiera tenido probablemente una condena escarcelable, se lo diagnostica como inimputable por salud mental. Lo diagnostican como inimputable. Y entonces lo internan en el Borde. Cuando Emiliano lo conoce, este hombre llevaba 20 años internado. O sea, el equivalente a una condena por homicidio, más o menos. Entonces, esta articulación además entre lo penal y lo manicomial, más abre otro debate, que es el debate sobre la imputabilidad, que está en el flanco ahora. Todas estas cuestiones, además les comento una cosa, Althusser, el intelectual francés, un intelectual francés muy reconocido, en un episodio que tenía eventualmente episodios delirantes de corte paranoide, Althusser en uno de esos episodios asesinó a su mujer, la ahorcó. Y él escribe una carta solicitando que lo juzguen y lo condenen. Pide no ser excluido por inimputabilidad. Y pide que lo juzguen y lo condenen porque dice que es mucho más terrible. Creo que además debe haber en juego alguna idea de alguna situación subjetiva de preferir una condena, como que había pasado, pero independientemente de eso, dice que es mucho más terrible que no tener una condena, que tener una condena, es tener una condena cuyo tiempo y cuya durabilidad se desconoce. Bueno, esto da lugar al nacimiento de todas las formas antipsiquiátricas, algunas de ellas muy extremas en Europa, ¿no es cierto? Y da nacimiento quizás también a algunas formas que mantienen el núcleo de exclusión y de segregación en relación a la locura, pero que plantean formas y dispositivos de atención alternativa, de atención en la comunidad. Y en la aparición de distintos actores, dentro del campo de la salud mental, podríamos decir que dentro del campo de la salud mental hay actores de distintas dimensiones, de distintas influencias, y que como todo campo de la salud hay muchos actores cuyos intereses no son la salud de la población. Esto que, claro, yo siempre me acuerdo de un discurso cuando subió a la presidencia de la Rúa, el primer ministro de salud que tenía, convoca a las fuerzas que tenían que ver con salud, y entonces termina su discurso diciendo: debo recordarles que el objetivo del sistema de salud es brindar salud a la población. Extraño que un ministro tenga que recordarle a los principales actores que el objetivo de un sistema de salud es brindar salud a la población. Pero después yo leo un autor
europeo que habla de que cuando se inició la reforma neoliberal de los sistemas de salud de Europa, hubo un actor que no apareció como tal, un actor ausente, no organizado, que fueron los usuarios, que fueron justamente aquellos, y quizás en menor medida los trabajadores también, que son justamente, pero son los usuarios, las personas que utilizan, la población, los que utilizan los servicios de salud, aquellos los que indudablemente el objetivo es la salud, ¿no? Aún los trabajadores, cuyo no tengo la mínima duda de que la mayoría de ellos, y particularmente en nuestro país, que tienen personal de salud muy notable, digamos, muy notable. Yo creo que la sobrevivencia del sistema de salud de este país tiene que ver con una voluntad y una vocación puesta por parte de buena parte de los trabajadores del sector, que no sé si es visible en otros lados, ¿eh? Ténganlo presente, es una riqueza, es un capital, pero de cualquier manera, aún los trabajadores del sector salud pueden llegar a tener intereses corporativos, ¿no? Que uno lo ve en el campo de la salud mental cuando se resisten a determinadas modificaciones de las instituciones hospitalarias asilares, porque modifica lo que piensan que es el trabajo aprendido, la forma, o sienten en riesgo su fuente de trabajo, cosa que, por supuesto, debe ser garantizada en una transformación en salud mental, pero yo suelo decir, hubo un ejemplo cuando en el hospital Borda entró la policía para garantizar que demolieran los talleres protegidos, ¿no es cierto? Y ahí le dispararon a los trabajadores, e inclusive a los pacientes, con balas de goma, y vieron personas, etcétera, etcétera. Una cosa absolutamente disparatada, porque si la policía entra en un hospital y hiere a los pacientes, y si ese hospital, en lugar de ser un hospital psiquiátrico, fuera un hospital pediátrico, eso le costaba la cabeza al jefe de gobierno de la ciudad. Pero como eran pacientes psiquiátricos, de alguna manera, y ahí viene, estamos construyendo la problemática, la persistencia de lo asilar manicomial, de lo cual ahora quedó, pero mientras tanto había un grupo gremial que después se manifiesta diciendo en defensa del hospital público. Y yo les decía, no puede, está bien, hay que defender el hospital público, pero además hay que denunciar que sirvieron los cuerpos de las personas que estaban adentro, que sirvieron los pacientes, no se puede defender. El tema no es que derrumbaron una parte del edificio y que probablemente quieren hacer un emprendimiento inmobiliario donde ahora hay un hospital. Lo que sucede es que además hirieron, la policía intervino represivamente adentro de una institución de salud, con gente que no tenía ningún tipo de gesto de violencia, salvo tratar de impedir que además se hiciera una demolición que era innecesaria, que no era legal en ese momento. Bueno, pero volviendo a lo que les decía. Entonces, cuando aparecen las políticas de salud mental, se configuran actores del campo de la salud mental también, ¿no? Así como hay actores del campo de la salud. Algunos de los actores del campo de la salud mental son simultáneamente parte de los actores fuertes del campo de la salud. Por ejemplo, el complejo médico industrial financiero, la producción de psicofarmacología, el uso de psicofármacos, la construcción de la mercancía psicofarmacología, tuvo un impulso muy importante, yo diría a finales del siglo pasado, principios de este siglo, ahí cuando aparece el Prozac, ¿no? Pero ahí les voy a hacer una aclaración. La industria químico-farmacéutica, en relación a la producción de psicofarmacología, se ha desprendido del hospital psiquiátrico como el lugar básico de consumo de psicofarmacología. Porque a lo que apuntan no es al consumo del paciente psiquiátrico clásico internado, sino que apuntan a que la población en su conjunto consuma psicofármacos. ¿Mm? Hay una propaganda, yo lo he escrito, creo que está escrito en ese texto, ¿no? Hay una propaganda que salió en una revista de psiquiatría, en plena crisis del 2001, una propaganda que dice, no podemos cambiar el mundo, pero sí aliviar la angustia que nos produce observarlo.
Al Plax, los límites justos para una realidad difusa. Impresionante, porque no es en qué molécula actúa, para qué tipo de patología es, nada. Está puesto en una revista de profesionales y la propaganda está dirigida a un consumo existencial, no a un consumo basado fundamentado en alguna enfermedad. No dice, para el cuadro delirante tal, esta molécula actúa de tal manera, etcétera, que se supone que es la propaganda de un medicamento. No, ha entrado en la categoría, a partir de la aparición del Prozac, la droga de la felicidad, ¿no es cierto? El uso de la psicofarmacología se empezó, y desde antes, yo les voy a recordar que la talidomida, que produjo tantas deformaciones fetales en la década del 50, 60, era un psicofármaco que los médicos le recetaban a las mujeres embarazadas cuando estaban ansiosas, nerviosas, etc. Les voy a recordar además que salió un psicofármaco para bebés, se usó en una época, que se llamaba el Dimaval, la gotita. Sí. ¿Mm? Sí, no, es que es un disparate. Cuando ustedes leen la fórmula, uno de los componentes de la fórmula del Dimaval es el mismo que se usa para la inyección letal en los Estados Unidos. Ahora, la idea de usar una sustancia psicoactiva para intervenir sobre las molestias de la vida cotidiana empezó tempranamente. Pero así como empezó tempranamente, por eso yo decía para bien y para mal, este actor social tan importante que son los laboratorios empezó a desinteresarse de la que había sido la institución fundante de la psiquiatría, de las grandes instituciones psiquiátricas de internación prolongada, porque en realidad para ellos el consumo de psicofármacos tiene que extenderse al conjunto de la población. De hecho, en la Argentina, normalmente un psicofármaco es el segundo o tercer medicamento en venta. En general es un ansiolítico. Es un ansiolítico, pero va cambiando la marca. O sea, primero fue el Valium, después fue el que no es un ansiolítico, sino un biorelajante, después fue el Trapax, después fue el Alplax, ahora son el Ribotril, etcétera. Le digo los nombres de fantasía, pero bueno, pueden ir por la forma, ¿no? Según se va descubriendo, bueno, ese es un actor. Otro actor fundamental, ligado a la institución asilar manicomial, es obviamente la corporación psiquiátrica. Ojo, no estoy diciendo los psiquiatras, ¿está claro? Estoy diciendo la corporación médico-psiquiátrica, porque trabajo permanentemente con psiquiatras y creo que es una profesión muy importante, que tiene una clínica muy importante y que es una profesión que tiene que ser casi diría rescatada antes de que sea atropellada no por los psicólogos como se piensa en la Argentina, sino por la neurología. Atropellada y pasada por encima por la neurología en su faz de clínica ampliada, que es fundamental. Pero bueno, la corporación psiquiátrica sí siempre ha tratado de mantener, como toda corporación médica, algún nivel de control sobre esta situación, y también las otras corporaciones profesionales que han actuado en ello, hasta ahí, ¿no? Después tenemos, relacionado con el campo de la salud mental, toda la gama de trabajadores del campo. Y en la Argentina, yo tengo artículos de la revista argentina de psicología del 70 y pico, que ya plantean la necesidad de las reformas en el campo de la salud mental. Pero recién en 2010 llegamos a tener una ley basada en una lógica de derecho del campo de la salud mental, ¿no? En la Argentina, lo que de alguna manera destrabó esa lucha corporativa, esa puja corporativa que es característica de la salud, fue la aparición de dos actores nuevos. Uno fueron los organismos de derechos humanos. Curiosamente, toda la cuestión de los organismos, nos debemos una revisión de la importancia que los organismos y la lucha por los derechos humanos a partir de la temática del terror de Estado de la década del 70 y de la dictadura cívico-militar
produjo o irradió al conjunto de la sociedad, en términos de posicionamiento general con respecto a derechos. Y uno de esos repercutió en el campo de la salud mental, y voy a poner un solo ejemplo. Uno de los principales antecedentes de la Ley Nacional de Salud Mental fue justamente una investigación hecha por un organismo de derechos humanos, el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, apoyado además por un organismo internacional, el Mental Disability Rights, o sea, es un organismo dedicado a los derechos de las personas con discapacidades mentales, dicen ellos, que hace en el año 2007 ese informe que se llama Vidas Arrasadas, la situación de los derechos humanos de las personas en las internaciones psiquiátricas en la Argentina. Como lo hizo en otros países, el MDRI, Mental Disability Rights, tiene informes de varios países, yo tengo el de México, Y por otro lado, en ese mismo periodo, en la Universidad de las Madres se hacían todos los años los encuentros de salud mental y derechos humanos, que eran multitudinarios y donde se discutían. A su vez, había habido ya antecedentes, por ejemplo, en el retorno a la democracia, con unos lineamientos de un Plan Nacional de Salud Mental que planteaba la articulación de incorporación interdisciplinaria, etc. Por lo tanto, y también vino a confluir para la aparición de la Ley de Salud Mental el hecho de que tenemos un periodo, es un periodo que va del 2004 como hasta el 2015 más o menos, en que hay una gran cantidad de leyes, lo que se llaman las 20.000, que son como de ampliación de derechos en el campo de la salud o en un campo que también hace a la salud mental, como por ejemplo identidad de género, ¿no? Matrimonio igualitario, etcétera, pero que son leyes cuya característica es que no salen de un gabinete parlamentario, no es que se gestionan dentro de la idea de un ministro, de diputado que lo lleva, sino que también son leyes producidas, como va a finalmente pasar con la ley IBE, son producidas por que hay actores de la sociedad civil que presionan dentro de la lógica parlamentaria por lograr esto, entre otras la Ley Nacional de Salud Mental, ¿no? Cierro dando algunas características de la Ley Nacional de Salud Mental y abro para que tengamos espacio para una discusión, un debate, etc., ¿no? La Ley Nacional de Salud Mental de la Argentina es una de las leyes probablemente de las más avanzadas, ¿no? Antes les voy a decir algo. Hay una frase que yo siempre digo: el éxito del campo de la salud mental sería su desaparición. ¿Mm? O sea, el éxito del campo de la salud mental sería que nosotros hubiéramos logrado un nivel de integración en las prácticas en salud, de tal manera que la dimensión subjetiva de las prácticas, estuviera contemplada en todos los actos de salud. Ahí viene el concepto de clínica ampliada, que está en el campo del pensamiento de salud colectiva, ¿no? O sea, yo suelo decirle a mis alumnos, no es que nosotros trabajamos con la enfermedad mental, nosotros trabajamos con la dimensión subjetiva del proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado. Trabajamos con el sufrimiento psíquico. Entonces, efectivamente, yo de ninguna manera tendría la salvajada de decir que, por ejemplo, eso que diagnostican como esquizofrenia no tiene un componente biológico, orgánico, y seguro que tiene un componente social, que es la estigmatización, y seguro que tiene un sufrimiento psíquico importante que se conlleva no solamente por la problemática biosocial, sino también por la problemática subjetiva. Pero entonces, pensando en abordajes integrales, nosotros, si lográramos finalmente destituir el modelo asilar manicomial, nosotros no necesitaríamos configurar un campo específico de la salud mental, sino configurar un campo de la salud que integre el sufrimiento psíquico. Ahora, lo asilar manicomial no es únicamente la existencia del gran establecimiento de internación prolongada. Es una institución, es un instituido que lo tenemos todos adentro. Es una forma de segregación con respecto a un sector de la sociedad. Por ejemplo, ¿no es cierto?
En un titular de un diario, en una noticia de un diario, en algún momento hace unos años, una pareja en Córdoba había matado a un niño de 2 años a golpes. Entonces, una profesional del campo de la salud mental, una profesional sí decía, si una persona que hace una cosa así está psicótica, es psicótica. Y entonces una persona, la paciente que tiene un diagnóstico de psicosis, dice, ¿por qué dicen eso? Dice, yo tomo medicación antipsicótica, pero yo no mataría a nadie. Y es absolutamente cierto. Lo otro que yo insisto mucho es que las categorías nosográficas, las categorías psicopatológicas, que además cambian todo el tiempo, inventan nuevas, inventan para la infancia, etcétera, etcétera, también eso hay que decirlo, hay una psicopatologización creciente de la vida cotidiana, que las categorías psicopatológicas son herramientas teóricas de intervención, son herramientas para intervenir, pero no nos dicen lo que la persona es, ni restringen a lo que la persona es. Entonces yo nunca digo que una persona es esquizofrénica, digo que está diagnosticada como tal, porque el diagnóstico es una herramienta de trabajo desde el campo de la intervención, pero nada dice con respecto al ser, ¿no? Yo escucho en la facultad, escucho cosas decir como, por ejemplo, la psicosis no puede establecer lazo social. La psicosis no existe. La psicosis es una categoría, quiere decir, la psicosis es una categoría teórica con la cual nosotros abordamos determinadas problemáticas. ¿Mm? Y hablamos de ellas. Ahora, el lazo social es algo que establecen las personas. Entonces, la psicosis existe como categoría, efectivamente, pero la psicosis en general no establece el lazo social. Lo que establece el lazo social son las personas. Algunas de ellas son diagnosticadas como psicóticas y establecen lazo social, y algunas de ellas no merecen un diagnóstico de psicosis y no establecen lazo social en general de ninguna índole más o menos válida. Entonces, la forma de establecimiento del lazo social también es otra cuestión que hay que ver, pero la semana pasada, personas que tienen diagnósticos psiquiátricos me llamaron, son activistas del campo de la salud mental, porque tenían una compañera que está en mala situación y habían armado ellos una red de contención hasta el momento en que tuviera la asistencia adecuada. Si esos son personas que no establecen lazo social, me parece que tenemos que revisar la categoría ya lazo social o persona, porque definitivamente la categoría diagnóstica no se fundamenta en esto. Bueno, volviendo a lo que les decía, la ley de salud mental es una ley del tipo de leyes que se llaman con enfoque de derechos. ¿Sí? Y tiene algunos ejes centrales. Uno, considerar que ninguna persona puede ser diagnosticada por ideas políticas, religiosas, particularidades de género, etc. ¿No? Segundo, que la internación puede ser involuntaria, o sea, mantiene la idea de que es posible internar involuntariamente a una persona, pero que esto es una decisión que se toma cuando exclusivamente, cuando hay una situación de riesgo cierto e inminente, y dirigida a restituir la posibilidad de que esta persona recupere su ingreso, su estancia en la sociedad. Hasta ahora, la internación se hacía, involuntaria se hacía porque la persona, siguiendo el Código Civil del siglo XIX, de la época de Vélez Arfield, la persona era considerada peligrosa. Y hay una diferencia muy grande entre considerar a alguien peligroso y considerar a alguien en una situación de riesgo cierto e inminente, que debemos discutir, por cierto, también cómo lo definimos. Si una persona es peligrosa, es definida como peligrosa, para dar el alta tienen que decir que dejó de serlo. Es algo del orden del ser. Es una idea que asocia peligrosidad con locura. Está contenida en eso. Y por ende, por esa razón, el alta se decidía judicialmente, no médicamente, según previamente la Ley Nacional de Salud Mental. El alta la decidió el juez, como si estuviera liberando a alguien potencialmente peligroso. Y por cierto, hacía mucho más
difícil. La idea era, la persona debe permanecer internada hasta que deje de ser peligrosa. La idea ahora es, se interna excepcionalmente en conocimiento de que se está produciendo una privación de libertad, porque hay una situación o condición de riesgo cierto e inminente, y apenas cese esa condición, la persona debe ser devuelta a la comunidad. ¿Está claro cuál es la diferencia? Esto es una diferencia que no solo es teórica, sino que es práctica en muchos sentidos, en términos de los modelos de intervención y de los modelos de asistencia en salud. Lo otro que plantea la Ley Nacional de Salud Mental es el abordaje interdisciplinario. Lo otro que plantea, que ha producido muchísimo debate, es el uso de la categoría sufrimiento psíquico severo en lugar de enfermedad mental. ¿Por qué? Porque cuando uno utiliza la categoría sufrimiento psíquico, está incluyendo ahí la condición biológica, la subjetiva y la condición social también, ¿no? Digamos, este es otro de los componentes fundamentales de una ley de salud mental, ha sido muy cuestionado, y tenemos abierto una gran cantidad de debates porque también la ley de salud mental trató de traccionar y sacar del terreno de lo penal y llevarlo al terreno de la salud mental el problema de los consumos problemáticos. Y ahí tenemos todavía un territorio gris y un debate importante en la Argentina a partir, por ejemplo, de lo que pasó alrededor del episodio Chaume, pero que es un episodio que pasa todos los días, etc., ¿no? Tenemos abiertos muchos debates todavía y tenemos el absoluto conocimiento de que la Ley Nacional de Salud Mental requiere para su implementación no solo de recursos, sino de modificaciones de todos sus actores, incluyendo el posicionamiento de la sociedad en su conjunto con respecto a las problemáticas de la locura, ¿no? La modificación de los discursos, etc. Bueno, yo voy a parar acá, porque creo que ya llevo demasiado tiempo hablando, y querría abrir a preguntas, a dudas. Perfecto, muchas gracias, Alicia. Muchas gracias por la ponencia, la intervención. Como primera punta, en esto que la salud mental se constituye como un campo de prácticas sociales, y uno de los actores que fueron los que llegaron a constituir a la ley como tal, que es el colectivo de usuarios, familiares. Me olvidé de mencionarlos, hablé de los organismos de derechos humanos y me olvidé de los usuarios y familiares, que en realidad han sido y siguen siendo, más allá de su fragilidad, han sido una de las voces cuando uno estudia. La ley de salud mental no se discutió en comisión en diputados, se aprobó sobre tabla en diputados, pero después tuvo una larga discusión, una cantidad de sesiones de debate en el Senado. Y ese debate en el Senado yo lo he estudiado, lo he leído completamente, y hay que ver qué interesante lo que es la voz de los usuarios y de los familiares. Te agradezco mucho que lo hayas traído, porque yo me salté los usuarios y los familiares son interesados directos, pero además hay un movimiento internacional tendiente a la recuperación del derecho a la decisión sobre las modalidades de afrontamiento y de asistencia a este tipo de situaciones de aquellos que son sus principales interesados, que son los usuarios y los familiares. E inclusive se rompen algunas categorías preexistentes, como la idea de que los familiares abandonan a los pacientes, cuando en realidad cuando uno entrevista a los familiares han sido abandonados con el problema, ¿no? Y además entramos ahí en una categoría que tenemos que incorporar, que es la responsabilidad social del cuidado. Porque en general lo que se ha tratado de hacer es de que la familia, independientemente de su condición, de su capacidad o de su precariedad, tenga la principal responsabilidad del cuidado de esta situación, ¿no? Lo cual no siempre es posible. Bueno, está bien. No sé si me haría... Gracias por recordármelo, Mau. No, por favor. Sí, y en ese sentido, la nominación de usuario y usuaria no es la misma que de pacientes, que responde más bien al modelo médico hegemónico.
esta denominación de usuario, y que creo que es más exclusiva de la salud mental. ¿Puede ser esta distinción? Mira, hay mucho debate sobre eso, ¿no es cierto? Porque hay algunos que dicen usuarios del mercado. No, eso, del mercado es cliente, no usuario. Que muchas terapias norteamericanas dicen el cliente, en lugar de las rogerianas, por ejemplo, en lugar de decir el paciente, dicen el cliente, ¿no? Pero ese lo eligieron ellos. Por ejemplo, la asamblea de usuarios de usuarios de servicios de salud mental, APUSAN, la que funciona en el CELS, ellos fundamentan por qué eligieron usuarios. Porque usuarios son los que usan los servicios. Entonces, la característica no es, acá después alguien levantó la mano. Bien. Hay una pregunta ahí y después María Marcela levantó. Es la misma. Bien, María Marcela, sí. leo la pregunta de María Marcela y les pido que en el chat, si quieren hacer alguna intervención, coloquen un puntito, ya que tenemos una compañera que las preguntas escritas le interfieren en su sistema. María Marcela dice, ¿cree usted, doctora, que es importante seguir con el modelo de atención monovalente o valora la inserción en un hospital polivalente? A ver, no, yo creo que el modelo monovalente no cubre la necesidad integral de cuidado y reproduce en general la cronificación. Ahí hay un debate alrededor del tratamiento de los consumos problemáticos, que eso lo tendríamos que ver, pero no tengo ninguna experiencia del modelo monovalente cumpliendo estrictamente sus funciones, lo cual no quiere decir que todo hospital psiquiátrico monovalente en todos sus servicios sea manicomial, porque el Borda tiene un servicio de orientación vocacional, qué sé yo. Eso no entra dentro de lo manicomial, no sé por qué está ahí, pero tiene un servicio de orientación vocacional en general. O tiene un servicio de atención de terapia familiar muy importante, etc. El tema es que el simple hecho de que la guardia y de que el hospital polivalente tenga una internación y un sistema de atención en salud mental no garantiza que no se reproduzca lo manicomial. O sea, yo he estado en algunas salas de internación en hospitales generales que son, qué sé yo, una sala donde había 10 mujeres aburridas sentadas en la cama mirando un televisor que tenía pura nieve, sobremedicadas, digamos, ¿no? Sin recibir una atención más o menos adecuada. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir integrando. Me quiero detener en otra cosa. La atención médica del hospital monovalente es pésima. Uno de los problemas serios es pésima. O sea, cuando nosotros hicimos la encuesta sobre cómo evaluaban las mujeres externadas del Hospital Esteves que estaban viviendo en los hogares de comunidad en el programa de externación asistida, preguntándoles cómo evaluaban el programa del cual eran parte, porque cuando uno está evaluando un programa tiene que evaluar a todos interrogar a todos los interesados. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que ellas decían, ahora puedo ir al médico. Y no es que sacaron la credencial de Os de Dorado, ¿eh? O sea, usaban el centro de salud de la zona donde estaba su casa y usaban servicios de hospitales estatales, públicos. Entonces es bastante llamativo que una persona que estuvo internada en una institución psiquiátrica, pero que es un hospital, diga que ahora tiene acceso a servicios médicos una vez que la externaron. ¿No? Ojo, porque esto es manicomial. Ayer, el lunes, estábamos con un debate sobre cuestiones de atención de emergencia en la cátedra, y entonces una de las personas trajo un ejemplo de una persona que empezó a perder peso, tenía un diagnóstico psiquiátrico, no estaba internado, estaba sin embargo atendido en el hogar, pero con un diagnóstico psiquiátrico. Le siguieron asignando la pérdida de peso al problema psiquiátrico, dijeron que estaba con un cuadro de anorexia, hasta modificaron la medicación psiquiátrica, etcétera, etcétera. Perdió más de 15 kilos de peso, una cosa así. Y cuando ya estaba con mucha dificultad evidente para alimentarse, le diagnosticaron un cáncer de esófago avanzado.
Hasta ese momento le asignaban toda la problemática, se le asignaban a la cuestión psiquiátrica. Personalmente me tocó trabajar con una persona diagnosticada que tenía un diagnóstico de depresión, que siguió siendo tratado como depresión, agudizaron el tratamiento de depresión, etcétera, y se les pasó por alto un diagnóstico de un linfoma, non-Hodgkins. Por ponerles otro ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico de esquizofrenia, pero una persona que vive en comunidad, me dice, ella dice que le pasa algo muy curioso, que es que cuando ella va al médico, por ejemplo al gastroenterólogo, el gastroenterólogo le pregunta qué medicación toma, entonces ella dice que toma medicación antipsicótica, cuál es, etcétera, etcétera, dice, y de ahí en adelante, todo lo que yo le digo deja de tener valor. Diagnóstico. Ella se reía porque dice que le dijo, tengo como, ahí el médico dice, cuando terminan de leer la medicación le cambió la cara, y me miran de otra manera. Les pongo otro ejemplo, horrible este. Estábamos con una psiquiatra tratando de reencontrarnos con una persona que había tenido un episodio agudo, psicótico, un episodio delirante agudo, pero una persona que en épocas normales lleva su vida normal, y que estaba, pero se había ido de la casa. Entonces estaba en la calle, desde donde me llamaba a mí por teléfono, o llamaba a la psiquiatra diciendo lo que le pasaba, pero estaba en la calle. En una de las veces que me llama a mí me dice dos cosas. Una, que sentía que estaba llena de gusanos, que los gusanos le salían por las manos y por la cabeza, etcétera, etcétera. Esos delirios terribles, digamos. Y segundo, que describe dónde estaba, me dice, estoy frente a la Facultad de Medicina, le digo, entonces, andate a la guardia de clínicas y decirle lo de los gusanos. O sea, yo lo que le digo, esto fue hace bastantes años, lo que le estaba tratando de hacer era que llegando ella a la guardia, diagnosticaran la situación y la contuvieran. ¿Sí? Bueno, me llama una hora después o 2 horas después, me dice, ya estuve en la guardia, me derivaron a parasitología. El profesional que la atendió en guardia dijo, ¿cómo me la saco de encima? Y entonces le dijo, tome, acá tiene el papel, mañana venga y saque turno en parasitología. Afortunadamente en ese momento me dijo que estaba con hambre y entonces le dije, venite hasta mi casa, yo tengo un consultorio en mi casa, comés algo. Entonces cuando llegó acá y comió, hablamos un rato y nos fuimos a hacer una internación en un hospital de agudos para salud mental, que es un monovalente, pero que era la respuesta que teníamos en ese momento para la situación, que hizo voluntariamente, ¿no? Entonces, como ven, lo manicomial no es solo la existencia de la institución monovalente. Lo manicomial puede reproducirse en cualquier práctica en salud. Lo manicomial es ese médico gastroenterólogo que cuando la persona, después de ver el diagnóstico, le dice que siente un fuego que le sube desde el estómago, si se lo hubiera dicho otra persona, piensa que es una gastritis. Si lo dice esta, piensa que es un delirio. Entonces, pero de cualquier manera, las grandes, no hay, a ver, la modernidad creó grandes instituciones, ninguna de ellas demostró tener mucha funcionalidad. Cuando yo era estudiante todavía conocí un orfelinato que tenía una sala donde había 50 camas de niños que vivían ahí. Cada camita, limpio, prolijo y todo eso. Cuando entramos los chicos se nos agarraban de la ropa, no porque necesitaran comida o algo así, sino porque necesitaban un contacto adulto afectivo, ¿no? Obviamente había deprivación afectiva en esa institución. Y por supuesto podían pasar cosas de violencia entre los niños, etcétera, que nosotros no detectábamos. Tampoco estas instituciones han llegado a tener 2.000 o 3.000 internados. ¿Sí? Son instituciones donde la posibilidad de una atención personalizada es prácticamente nula. Entonces, creo que sí, lo que se está haciendo, por ejemplo, mucho en este momento en la provincia de Buenos Aires, es un doble movimiento con esas grandes instituciones que vienen de principios del siglo XX. Por ejemplo, el Cabred tiene, la colonia Cabred, son colonias, por ejemplo, viene de principios del siglo XX, son hectáreas. En algún momento ahí se cultivó la tierra, se hizo chacinado, la idea era pura por el trabajo, etcétera, etcétera. Ahora todo en deterioro, y tiene salas completas que se están cerrando en este momento, pero hay otras
que lo que se está haciendo es abriéndolas para uso, todos esos espacios se van a abrir para uso de la comunidad. No se trata solamente, no se trata de cerrar las instituciones, casi les diría que se trata de abrirlas. Estas grandes, estas impresionantes instituciones, de lo que se trata es de abrirlas para el uso común de la sociedad. El Hospital Tobar García para internación de niños y adolescentes tiene, después de una remodelación que se realizó con un crédito, tiene una zona para actividades físicas muy buena, muy linda. Entonces quizás sería bueno que la pudieran usar las escuelas de la zona. No ser un espacio cerrado, esa es la idea, ¿no? Quizás no es tanto la idea italiana de cerrar los hospitales, estas grandes instituciones, sino de abrirlas. Esas hectáreas del Cabret, esas arboledas, esos espacios, por ejemplo, el Cabret tenía un edificio entero que era para atención médica de los pacientes que estaba destruido. Ahora se ha remodelado, pero se ha abierto, es un centro de atención a la comunidad y un centro de vacunación, etcétera, para que la gente entre. Cuando la gente entre, digamos, también algo de lo manicomial se rompe, algo de la convivencia con las personas que están ahí, que habilita el salir de las personas que están en el lugar. Bueno, no sé si respondí la pregunta. Sí. Tengo una pregunta que me dicen que es transversal a la diplomatura en salud colectiva latinoamericana que están cursando muchos de los presentes. ¿Cómo la determinación social de la salud constituye aspecto de la salud mental si las condiciones materiales de existencia pueden favorecer la aparición de enfermedades, por ejemplo, pulmonares? ¿Cómo es ese vínculo con la salud mental? Ay, qué interesante la pregunta. No entendí. Y no termina ahí, sino que sí. pide algún autor para estudiar el vínculo entre salud mental y capitalismo, pero no desde las políticas, sino cómo se relaciona con la constitución de la subjetividad. Bueno, hay toda una línea de debate alrededor de esto. Tenemos bastantes autores que han trabajado de eso, Deleuze, Guattari. Creo que, mirá, hay elementos para pensarlo en una lectura crítica del psicoanálisis también. Yo utilizo dos categorías de subjetividad, dos definiciones, porque ahí hay un tema que la definición de subjetividad no es el campo de la psicología, es una definición del campo de la filosofía, y en realidad pertenece hoy en día prácticamente a todas las ciencias sociales. Entonces, yo utilizo una definición de subjetividad de Agamben que me gusta mucho. Que dice ¿De quién? Perdón, no escuché. De Agamben, el italiano. En un libro de él que se llama Profanaciones. Dice, una subjetividad se produce cuando el viviente entra en contacto cuerpo a cuerpo con los dispositivos que le ha sido dado atravesar, entre ellos el lenguaje. Entonces, mete un componente muy interesante, que es el viviente, ¿no? O sea, y entra en contacto cuerpo a cuerpo, pone el cuerpo y pone la idea de dispositivo, que el dispositivo sería como ese aparato de producción de subjetividad que tienen las formas sociales, ¿no es cierto? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Y Alicia Serrano? Yo después. ¿Querés desmutearte, Alicia? Y después Susana Martín. Buenas tardes, perdón, pero simplemente era un aplauso y un saludo y agradecerle a Alicia. Debo retirarme para asistir a otra reunión. Interesantísimo como siempre. Gracias por la invitación al equipo y saludos a todos. Gracias. Abrazo. Acá tenemos una persona que dice nuestra visión. Dice, soy yo. Susana Martínez. Soy yo, Susana. Sí. ¿Puedo? Sí, adelante. Bueno, gracias. Primero, felicitaciones, interesantísimo todo el recorrido. Tengo 2 o 3 preguntas o comentarios. Pregunta, respecto de estadísticas o datos vinculados con psiquiátricos con salud mental, me resisto mucho a hablar de salud mental, ahora explico por qué hablar de lo mental. En nuestro país
y o en general en el mundo? ¿Qué información o qué datos tenemos? Esta sería una. La otra cuestión es que, ¿qué pasa con aquello que no entra en el campo de lo psiquiátrico en relación a la ley de salud mental, vinculado con lo que es el sufrimiento psicológico o el sufrimiento psíquico, en todo lo que es el otro inmenso campo de la psicología y o de la psicopatología? Y por último, decía que yo me resisto mucho a hablar de salud mental, y acuerdo con lo que comentaban antes del concepto de salud ampliada, de salud en su conjunto, desde la perspectiva, además que hoy sabemos, de la psiconeuroinmunoendocrinología, del concepto de salud biopsicosocial y espiritual, agregaría, que tampoco está incluido. Pero es como que siento que es una problemática insoluble, porque inevitablemente seguimos en la dicotomía y en acentuar la salud mental, y esto fue, es y será. Yo no le encuentro otra manera, digamos, un poco más feliz o no sé qué palabra usar, integral, integrativa, ampliada, para poder usar y trabajar desde este campo, que no sea esto y que sigue enfatizando la división mente-cuerpo, porque seguimos en esa dicotomía. Mira, Sí. mientras exista lo asilar manicomial, tiene sentido que exista el campo de la salud mental. Ahora, si vos me preguntás cómo yo pienso en una formación de recursos humanos para una salud integral, ¿no es cierto? Tendría que ser menos bio lo médico y menos mental lo psi. Y menos psicopatologizante todo. Recién no terminé de responder una pregunta que alguien preguntaba por las enfermedades pulmonares, ¿no? Ah, sí. Y hay un autor que dice, porque vos sabés que la tuberculosis fue utilizada como un ejemplo claro de que no se puede pensar una enfermedad pensando en la relación causa-efecto unicausal a partir de la presencia de un agente externo, por ejemplo el bacilo de Koch. De hecho, porque la mayor parte de la gente que entra en contacto con el bacilo no se enferma y más aún se inmuniza. Y segundo, porque la evolución histórica de la tuberculosis, tuvo mucho más que ver con las condiciones de trabajo, la modificación de las condiciones de trabajo en la revolución industrial a partir de la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas y del mejoramiento de las condiciones, que con el descubrimiento del bacilo de Koch, con lo cual, como decía un colega, hizo mucho más la sindicalización de los trabajadores que el descubrimiento del bacilo de Koch, por disminuir la tuberculosis, que después volvió a reaparecer en la década del 90 con las reformas neoliberales, ¿no es cierto? Entonces ahí tenés un componente que te muestra con una enfermedad que tiene un agente, que es el bacilo de Koch, sin embargo, que el agente no es el factor determinante, es una condición para la producción de la enfermedad, pero no. Pero este autor dice algo más, va mucho más lejos, dice, si uno compara, es un autor norteamericano, lamentablemente no me acuerdo el nombre, si uno compara, dice, la tuberculosis, él descubre que en Nueva York, en jóvenes de clase media de Nueva York, de entre 30 y 40 y pico años, había aparición de cuadros de tuberculosis después del divorcio. Del divorcio, ¿no? Y que esto tenía mucho que ver con modificación de las condiciones, los hábitos de vida, la depresión, etcétera, etcétera. O sea, no era tampoco se deprimió, le bajó el sistema inmunitario y se enfermó, cosa que puede suceder porque ustedes piensen que la tuberculosis, históricamente, fue la forma de morir de amor. La dama de las camelias, etcétera, etcétera. Era la forma de morir de amor la tuberculosis. Entonces, también puede tener algo que ver con eso. Pero dice, estos jóvenes de clase media de Manhattan, dice, y después dice, ¿por qué decimos que es la misma enfermedad la de ellos que lo que tiene, por ejemplo, un indígena del norte argentino? Él utiliza la palabra indígena. Por ejemplo, un coche. Dice, ¿por qué decimos que es la misma enfermedad? Si la condición de producción de la enfermedad es distinta. O sea, en el caso de la persona del norte argentino, dice, probablemente tiene que ver con malas condiciones nutricionales, digamos,
con exceso de esfuerzo físico, malas condiciones ambientales, poco acceso a servicios médicos, etcétera, etcétera, ¿no? Dice, y en el otro caso, dice, tiene más que ver con una modificación sociopsicológica a partir de una condición emocional. Segundo, en el caso del indígena del norte argentino, probablemente la enfermedad se cronifique. Y en el caso, el tratamiento indicado es básicamente un tratamiento medicamentoso y de alimentación, etcétera, etcétera. En el caso de estos jóvenes, se trata de probablemente de que necesitan un tratamiento psicológico, además del tratamiento medicamentoso, y la enfermedad probablemente sea breve, ni siquiera llegue a ser una enfermedad crónica. Dice entonces, si no tiene la misma causa, si no tiene la misma evolución y si no tiene el mismo pronóstico, ¿por qué decimos que es la misma enfermedad? Dice, simplemente porque está presente el bacilo. Eso nos sirve para saber cuál sería el antibiótico, pero no nos sirve para pensar integralmente cómo trabajamos el problema. Entonces, efectivamente, y bueno, vos trajiste lo espiritual, que es algo que se incorpora en los últimos tiempos, y que lo he visto mucho incorporar alrededor de un tipo de cuidado que tiene mucho que ver con la incorporación de la dimensión subjetiva, que son los cuidados paliativos y el acompañamiento de los procesos de morir. Por ejemplo. Pero cualquier enfermedad, claro, debo decir, cualquier proceso de salud, enfermedad, atención, cuidado, tiene también para muchas personas una dimensión espiritual importante. Y debo Eso decir, iba a decir, claro, que no solamente en los extremos de los cuidados paliativos, sino en general. Sí. Pero es ahí donde más se lo incorpora últimamente como dentro de parte del servicio de salud. Pero, por ejemplo, las personas diagnosticadas muchas veces como psicosis o como esquizofrenia, hay muchas de ellas que tienen una estabilización que es fuertemente espiritual. Yo no lo tomaría como un síntoma de la enfermedad, lo tomaría como una característica de ese tipo de subjetividad. Bueno, Susana Martínez había levantado la mano, preguntado algo. No, yo había quedó pendiente eso que pregunté de las estadísticas, si podíamos tener alguna referencia de información. Ah, sí, mira, el problema de las estadísticas en salud mental es cómo se hacen. ¿Qué es lo que medís cuando medís? ¿No es cierto? Porque hay cosas que se pueden saber, por ejemplo, las estadísticas de suicidio. Se pueden saber. Pero en este momento nosotros no las tenemos actualizadas. Pero hay algunas actualizaciones interesantes, por ejemplo, yo tengo una serie de estudios sobre salud mental y economía que muestran una asociación muy fuerte entre suicidio y periodos de recesión y desempleo. Salvo que el año pasado en Estados Unidos, curiosamente, que hubo un periodo, una crisis importante en pandemia, no hubo un aumento de los suicidios, sino de las muertes violentas. También la OMS hizo una investigación internacional sobre esquizofrenia. Según esta investigación internacional de la OMS, la esquizofrenia tiene más o menos la misma, no sé, todo el detalle de cómo se hizo la investigación no la sé, pero tiene más o menos la misma tasa en todo el mundo. Ajá, qué curioso. Que sería entre el 10 y el 14 por mil. Qué curioso. Sí, pero eso no significa que tenga la misma evolución en todo el mundo. Y entonces tenés un estudio que muestra, curiosamente, que tiene mejor pronóstico de evolución una persona diagnosticada como esquizofrénica en Bolivia que en Suecia. Atenti con eso. Porque tiene mucho que ver con la forma de respuesta social comunitaria. Después hay muchísimo estudio de epidemiología en salud mental que para mí es deleznable. Por ejemplo, cada vez se diagnostican más patologías en la infancia para medicar más tempranamente a los niños.
Entonces ustedes se encuentran con un diagnóstico de bipolaridad en niños de 6 años, por definición un niño bipolar. Y por definición estamos, y se utiliza para eso una herramienta que es el Child Behavior Checklist, que no les puedo decir la porquería que es para diagnosticar. Tiene preguntas como, por ejemplo, ¿tiene juegos del sexo contrario? ¿Dice malas palabras? ¿Desobedece en la casa? ¿Desobedece en la escuela? ¿Es inquieto? No, una Es pregunta que yo reprobaría a un alumno de investigación si me hace esa pregunta. Porque el cuestionario lo responde la madre. Tiene una pregunta que dice, ¿piensa demasiado en el sexo? Primero, ¿cómo va a saber? ¿Por qué supone que la madre sabe en qué piensa el hijo? ¿No? Que se telépata para saber lo que piensa. Pero segundo, ¿qué es pensar demasiado en el sexo para un chico de 14 años? Y segundo, ¿qué es pensar demasiado en el sexo para la madre? En una de esas la señora opina que pensar demasiado en el sexo es pensar una vez por año. Entonces, piensa demasiado, sí, un chico que piensa en el sexo una vez por mes, para ella es demasiado. Entonces, a mí me parece, después cuando uno lee el paper, asocian ADHD, déficit de atención, con bipolaridad en la infancia, con una prueba ya correctamente convalidada, como es el Child Behavior Checklist de 1991, que es pero cuando uno va, agarra la herramienta, toma la herramienta para ver de qué se trata, se encuentra con que la herramienta mide qué sé yo qué cosa. Está hecha en base a una conceptualización. O sea, si el chico tiene suponiendo que es un niño o niña que es hijo de un hogar donde la madre está haciendo una residencia médica y el padre le da la mamadera al hermanito, y entonces él después juega en el jardín a darle la mamadera al hermanito que está jugando del sexo, tiene juegos del sexo contrario. La palabra sexo contrario ya es un arcaísmo, digamos. ¿Contrario a quién? Pero... y con esa herramienta, que se supone está convalidadísima, ahí entramos en el terreno de las herramientas. Yo por ejemplo, he usado mucho la escala Bechdel de inteligencia, pero cuando yo lo usaba, en la parte de inteligencia verbal, de respuesta verbal, preguntaba qué quiere decir la palabra ikebana. Ikebana. Ikebana, sabía mi mamá ¿por qué? Porque ikebana, la palabra ikebana en español, entró en el español después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Japón se incorporó a Occidente a partir del acuerdo que hizo posteriormente con Estados Unidos. Entonces se puso de moda un tipo de decoración que se llamaba ikebana. Ahora, considerar que la inteligencia, pongo otro ejemplo, los niños mexicanos, cuando yo les tomaba la prueba, tienen en capacidad verbal, tienen una pregunta que dice ¿por qué es mejor la ropa de algodón que la de nylon? ¿No? Tenía en esa época, no sé, hace mucho que no uso la escala de Bechdel. Y entonces, la respuesta de 2 puntos era porque es más fresca. Y todos los chicos mexicanos me decían que era más calentita. Y entonces daban respuesta 0. Pero nunca encontré un niño mexicano que me dijera que la ropa de algodón era más fresca que la de nylon. ¿Qué sé yo? Para ellos el algodón era más calentito. Por la misma razón por la cual que ellos decían, a diferencia de los argentinos, ellos decían que hacía mucho calor, pero por suerte era húmedo. Y nosotros decimos, por desgracia, además el calor es húmedo, digamos. La idea de una medición libre, los free culture, las pruebas free culture son... Entonces, para hacer una investigación epidemiológica en salud mental, vos tenés que saber qué tipo de problemática vas a definir como problemática del campo de la salud mental para investigarla. Y si son cuadros psicopatológicos, estamos en problemas, porque ¿cómo haces el diagnóstico real psicopatológico? No creo que se pueda hacer con una encuesta. Después, por ejemplo, tesis de doctorado que yo estaba revisando, un joven doctorando de otro país, aplica una escala de psicopatología en niños en edad escolar, ¿no?
Cuando yo leo la escala, le digo, escúchame, cuando vos aplicás esta escala, ¿qué diagnóstica? Diagnóstica ADHD, depresión en la infancia, bipolaridad en la infancia, etc. Le digo, perfecto. Acá vos tenés 5 preguntas que son conductas hipersexualizadas. Si te da afirmativo en estas preguntas, ¿la escala te dice que hay sospecha de abuso? No, la escala no detecta abuso. Perfecto, le digo. Acá tenés que el chico no atiende, que esto, que el otro, que lo demás allá. ¿Puede ser que estemos hablando de un niño que trabaja y que además va a la escuela? No, no detecta trabajo infantil. Perfecto. Entonces no detecta abuso, no detecta trabajo infantil. Suponte que tengas este tipo de conductas que aparecen como hiperquinesias, violencias, etc. Le digo, ¿puede ser que sea un niño que sufre violencia en el hogar? No detecta violencia en el hogar. Y le digo, ¿y desnutrición? No, tampoco detecta desnutrición. Entonces, ¿para qué queremos transformar en psicopatología los principales problemas que tienen nuestros niños? Va a terminar transformando en problemas psicopatológicos problemas de altísimo nivel de complejidad, que no quieren decir que esos niños no tengan también una necesidad de un abordaje subjetivo absolutamente singular. Pero una herramienta diagnóstica que no detecta ese tipo de problemas en la infancia, tenemos un problema serio con la herramienta. Con la herramienta, ¿está claro? Es como si vos dijeras a una persona le duele el estómago y nosotros le hacemos una tomografía de cerebro. No le vamos a encontrar problema estomacal con una tomografía de cerebro, por cuidadosa que sea y por bien aplicada que esté la tomografía. Y por bien que apliquemos las estadísticas, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que pensaba de esa situación. Susana Martínez, ¿tenías algo ahí dando vuelta, algo breve para Hola, interrumpir? Alicia, gracias. Sí, mira, un poco has introducido lo que yo quería comentar. Yo soy pediatra ya jubilada, pero los últimos años, yo trabajando en Cataluña, los últimos años asistimos a una bueno, no es la palabra, psicopatologización de la infancia con dos grandes temas que era la hiperactividad con déficit de atención o el trastorno del espectro autista, ¿no? Ah. Sí, entonces, exagerado, y después a nosotros se agregó también con toda la psicopatología llamada así de los niños inmigrantes, ¿m? De países muy diferentes, delante de los cuales ni los psicólogos ni los psiquiatras, y mucho menos los médicos de atención primaria y pediatras teníamos la más mínima formación. Cuando vos planteás, que me parece perfecto, que tendría que desaparecer, diluirse ese concepto de salud mental en el de salud, ¿no? En general, ¿Cómo te planteas o cómo sería un planteamiento de formación para la atención primaria de salud, para los médicos que son los primeros que reciben, o el pediatra, el médico de familia, a un niño que te lo derivan de una escuela diciendo, este niño es hiperactivo, por favor, medíquemelo? Entonces te pasan la tabla esta que tú dices, ¿no? Donde si es un médico más o menos sensato o que tiene un par de ideas más, también empieza a interesarse quizás en los problemas familiares del niño, o si el niño, si está apático, a lo mejor no ha comido bien, o si está muy nervioso, es que ha tenido otro tipo de problemas. Pero yo veo aquí como que este primer nivel de relación y de contacto tendría que merecer una formación muy fuerte, tanto dentro de las universidades como en posgrados, o no sé, te pregunto a vos que tenés... Mira, particularmente la problemática... Y no meter la pata tanto, ¿me entendés? Porque yo veía como muchas veces salían niños diagnosticados, ¿no? Y iban con el Rubifen, bueno, y con las medicaciones. Después bajó, ¿no? Porque se notó que algo pasaba que no era normal, ¿no? Pero, y paralelo a esto, sí es cierto, al menos en muchos países, que está aumentando muchísimo los homicidios en jóvenes y cada vez en edades más precoces. ¿Homicidios o suicidios? Suicidios, perdón. Los suicidios que llegan a ser la primera causa en muchos países en menores de 30 años. Mira, la tendencia
la tendencia en el suicidio es a aumentar en las puntas de la curva de la edad. Sí. Aumenta en jóvenes y aumenta en personas de tercera edad. ¿Mm? Es una tendencia, pero por ejemplo, el último país que dio cuenta de aumento e incremento de suicidio en jóvenes, proceso de crisis económica y desempleo, fue Grecia. Es así constante. Seguí que estoy respondiendo a la pregunta anterior, pero vos... No, bueno, y que esto, por ejemplo, es el ejemplo que has dado, ¿no? De por qué en Estados Unidos, en vez de aumentar los suicidios, han aumentado los homicidios violentos. Claro, seguramente tiene que ver con que es un país donde se compran armas muy fácilmente, ¿no? O sea, tienen más armas claro, que habitantes, claro. Todo, ¿no? Todo está súper ligado, ¿no? Claro, entonces en vez de suicidarme yo voy y mato a alguien, ¿no? O sea, como que, ¿no? O sea, esta relación que tiene todo con todo, ¿no? O sea, de los condicionantes sociales. Mira, yo con respecto al tema del rendimiento, de la respuesta escolar, siempre uso un ejemplo. Cuando yo entré a primer grado, se estaba haciendo un experimento en el colegio donde yo cursaba era un normal, es un colegio de formación de maestros, histórico. Y cuando entro a primer grado, toman el aula, el grupo de alumnos que entran conmigo, los toman para hacer una experiencia que era la enseñanza del método global de lectoescritura. Entonces la aplican, toman el grado, la sección 1 pasa con método global de lectoescritura y la sección 2 pasa con método común de lectoescritura, ¿no? Y el método global, ese sistema de enseñanza global de lectoescritura tuvo un efecto muy particular. O sea, la mitad de los niños aprendieron a leer y escribir rápidamente y además aprendieron un tipo de lectura. Yo fui de las que aprendí, pago los costos de eso, un tipo de lectura que es una lectura rapidísima, es una lectura muy veloz, que no es buena ni para la literatura, para disfrutar lentamente de la literatura, ni para registrar los detalles. Por ejemplo, a mí me mandan, estoy por publicar un libro, me mandan la galera, cosas, y yo no detecto los errores. Me dicen, fíjate que no tenga errores. Yo no los detecto porque yo completo la frase completa. Ahora, la mitad de los niños aprendieron y la mitad no. Ahora, afortunadamente, y los que no aprendieron nada. Y no se trataba de distintos niveles de inteligencia. No es que éramos más inteligentes lo que aprendimos y menos inteligentes lo que aprendimos. Se trataba de lógicas distintas de aprendizaje, de funcionamiento distinto. La suerte fue de que en realidad fuera la mitad del grado la que fracasara, porque si no, capaz implementaban ese método y mandaban a tratamiento el 10% que fracasaba. No sé si eso es claro. Sí. ¿No? O sea, yo siempre, esto lo decía mi madre, dice, por suerte fracasó la mitad, dice. Si no, mandan a todo el mundo a estudiar con el mismo sistema. Y cuando mandan a todo el mundo, si hubiera sido, qué sé yo, el 15 o el 20, ya psicopatologizaban esos chicos. Entonces, a mí me preocupa mucho. El otro tema es, bueno, acá lo tenemos muy en debate, pero es la cuestión de que te mandan a tratamiento niños porque tienen conductas que se supone que no son atípicas, porque son atípicas para su género, ¿no? O sea, no te entendí, ¿son atípicas? Que son atípicas para su género. O sea, una vez me mandan dos padres muy asombrados que los mandaban del jardín de infantes, porque jardín de infantes, 4 años, 5 años, o sea, preescolar, porque el chico jugaba con las nenas y jugaba siempre en el rincón de las niñas, no en el rincón de los varones, y dibujaba princesas, ¿no? Yo soy muy seguidora de Silvia Bleichmann, entonces yo tomaría una característica así, como decir, es un momento de identificación que vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Ahora, lo mandan a diagnóstico psicológico. Primer problema, le tengo que explicar al chico por qué está ahí. Yo soy la psicóloga, cualquier intervención mía es iatrogénica, ¿no? Bueno, viene.
Le digo que ha venido porque sus maestras piensan que a él no juega con... No sabía qué decir. Entonces se pone a dibujar. Dibuja una princesa. Dibuja princesa y todos los dibujos que habían producido. Después se va. Vuelve a la sesión siguiente. Le dibuja un chico, con pantalones, todo, con sombrero, todo. Entonces me dice, y me mira, me dice, los chicos son muy geniales. Yo ya no trabajo con niños, pero son muy geniales. Me mira y me dice, ¿qué dibujé? Lo miro así, le digo, un chico. Me dice, no digas nada, es una nena disfrazada de varón. Descubrió el closet, o sea, descubrió que habría algo raro en lo que él hacía y que lo que tenía que hacer era disfrazarse. Entonces, toda la intervención, la del colegio, la mía, todo, fue iatrogénica. Pero es que eso pasa mucho con los colegios, Alicia. O sea... Sí. Pero pasa por exigencia de los padres. Me llaman de Estados Unidos, por ejemplo, donde la Ritalina la toman los padres, los chicos, todos, las madres, son adictas a la Ritalina, digamos. Me llaman de Estados Unidos, una consulta por una niña de secundaria, ¿no? No, me dice que tiene síndrome de ADHD, déficit de atención. Entonces le empiezan a contar, era una interconsulta y estaban haciendo. Entonces le digo, ¿qué hace? Y en el colegio no le va muy bien, qué sé yo, pero bueno, ¿pero qué más hace? Toca el piano. Le digo, ¿cuántas horas practica el piano por día? 2 horas por día por lo menos. ¿Seguidas? Sí, seguidas. Y además le ayuda al padre con la contabilidad del negocio. Entonces le digo, y se concentra con la contabilidad, porque hay que concentrarse para ayudar en un negocio de contabilidad. Sí, dice, maneja muy bien los programas informáticos, etcétera, etcétera. Le digo, y entonces, ¿cuál es el déficit de atención? Dice, bueno, eso nos dijeron en la escuela. Bueno, pero ¿tendrá algún problema en la escuela? Me dice, sí, bueno, pero nosotros le tenemos que dar la medicación, porque si no tiene notas altas en la escuela, no va a poder aspirar a una universidad importante. Claro, en Estados Unidos. Claro. Entonces no importa que la chica toque el piano, que ayude al padre, que demuestre a todas luces que algo pasa en la escuela. Que no es un problema, no es un déficit de atención, mucho menos neurológico. No hay una persona con déficit de atención que se pasa 2 horas seguidas practicando el piano. Obvio. Entonces, algunos niños necesitarán medicación. Después de todo, les estamos dando una metanfetamina, un derivado de una anfetamina. Cuando yo era estudiante, estudiábamos con anfetamina porque eran de venta libre. No han descubierto otra cosa que algo que ya existía. Pero a mí me impresiona mucho sobre el DSM-5, la última categorización de enfermedades psiquiátricas de la Asociación Americana de Psiquiatría, que dicho sea de paso, ¿cómo vamos a construir las categorías psiquiátricas para todo el mundo? Las va a construir una sola corporación de un solo país del mundo. Cuando hay países, hay lenguas en las cuales no existe la palabra depresión, hay que importarla. Eso, cuando fue lo del tsunami, se descubrió ahí con la población que lo había padecido. Entonces, el DSM-5 tiene algunas intervenciones que son muy extrañas. Por ejemplo, existe lo que se llama riesgo de psicosis. Lo primero que me enseñaron a mí en epidemiología es que no se diagnostica por el riesgo. El caso clínico individual no se diagnostica por riesgo. El riesgo orienta la clínica, pero no define la clínica. Ustedes van a encontrar un montón de estadísticas que muestran de que cuando una persona tiene antecedentes de suicidio en la familia, hay mayor probabilidad, o sea, riesgo estadístico de que suceda un suicidio. Ahora, eso no nos lleva a diagnosticar el riesgo de suicidio específico de esa persona. Porque el riesgo es una categoría estadística de población, no es una categoría individual. Como yo digo, la categoría estadística es la categoría estadística. El riesgo de morir en un accidente aéreo debe ser de 1 en no sé cuántos millones. Ahora, si uno está en el avión, no le sirve de nada que el riesgo sea bajo.
no discutir el riesgo. Entonces, y viceversa también es cierto. Después vos traías otro ejemplo que es muy interesante, que es la diferencia cultural pensada como psicopatología. Hay un equipo, el módulo psicosocial de Recalde, estaba Darío Páez, ya se debe haber jubilado, tiene un libro que se llama Salud Mental y Factores Psicosociales. Entonces encontró que los psiquiatras ingleses diagnosticaban psicopatología con más frecuencia en las personas de origen italiano, porque tienen más expresión emocional. Entonces, acá yo me he encontrado historias clínicas en hospitales de provincia que decían bajo nivel de simbolización. Cuando me fijo, eran personas del norte, de la zona de la Puna o de Bolivia, que son las personas del altiplano, no es que tienen bajo nivel de simbolización, ni mucho menos, ¿no? Vienen de culturas muy importantes, es que hablan poco. Son de lenguaje muy sintético, muy sintético. Y además, no los angustia el silencio. Entonces el profesional entraba, le hacía una pregunta, le contestaban en 2 palabras y se quedaban callados tranquilamente esperando que le haga la siguiente pregunta, ¿no? Muchos de esos profesionales tenían la idea de que el silencio motoriza la angustia y la angustia motoriza la palabra, etc. Eso es del psicoanálisis francés, no del psicoanálisis Coya, digamos. Entonces, terminaban indicado, como digo, es bajo nivel de simbolización del terapeuta. Porque es una forma de uso del lenguaje absolutamente sintética, muy, no así, por ejemplo, no es así, por decir dentro de la Argentina, eso uno lo puede ver en una zona del noreste, y en el noroeste, en Misiones, la gente es una narradora impresionante, o sea, una capacidad narrativa muy notable también. Entonces, esas diferencias, me imagino planteadas en niños o niñas, ¿no? Pueden llevar a errores diagnósticos importantes. Vuelvo a la escala Bechdel. La escala Bechdel tiene una pregunta de por qué se pone preso a los delincuentes. Y resulta que había que aplicarla a niños que estaban presos. Y lo curioso es que contestaban bien. Lo curioso es que contestaban, daban respuesta de 2 puntos, eso es lo curioso. Bueno. Yo quería el tema de la formación, que a mí me interesa mucho, del profesional que no es ni psicólogo ni psiquiatra. Bueno, lo que pasa es que yo creo que siempre, primero, tendríamos que revisar la formación en general. ¿No? En general. Inclusive varía de país en país, pero yo creo que ahí la Ley Nacional de Salud Mental tiene un componente que es muy importante, que es que cuando uno piensa en salud integral, piensa en equipos interdisciplinarios. Y el equipo interdisciplinario no es la interconsulta, le voy a preguntar, el equipo interdisciplinario es un equipo de trabajo permanente que construye una estrategia de abordaje de los problemas compartidos. Entonces, cuando una pediatra de adolescentes, una especialista en adolescentes, recibe a una jovencita desafiante, embarazada, que la mira y le dice yo soy HIV positiva, y la profesional, que es una médica formada interdisciplinariamente, la mira y le dice, bueno, ahora háblame de vos, ¿no? No es que está haciendo una intervención psicológica, está haciendo una intervención que recoloca a esa chica en el lugar de una persona que es acogida y hospitalariamente en un lugar donde se la ve como algo más que una chica embarazada, una adolescente embarazada con HIV. Háblame de vos. Y eso es porque tiene una experiencia de trabajo interdisciplinario. Claro. Ok, gracias. Un comentario en referencia a esto que traían de niños, niñas y a los cuadros que se les aducen. En una conocida plaza acá de Mendoza, Plaza España, para los que son de acá, en el área de juegos, donde está el columpio, tobogán, hay un cartel muy explícito al alcance de todo que dice especialista en comportamiento infantil, aprendizaje para respetar las normas de convivencia, hiperactividad, mala conducta y vocabulario.
y deja el teléfono para que uno vaya y extraiga el papelito Ay, no te y puedo consulte a la creer. especialista. De fácil acceso. Bueno, eso una pequeña A viñeta. mí el cuadro, el síndrome de oposicionismo desafiante es un cuadro que me parece maravilloso. ¿A quién se le ocurrió inventar eso? Como cuadro psicopatológico. Desafiante. Alguna vez, hace muchos años en México, por eso lo puedo contar, me llama una madre y me dice, es una urgencia, por favor, es una urgencia. Y entonces me cuenta, siempre con todo esto, los casos son viejos y por eso los puedo contar, porque las personas deben ser adultas y se enterarán de... Me cuenta que el hijo que tenía 6 años, había tomado un bate de béisbol y había roto todo lo que había en el dormitorio de ella. Había roto los espejos, los perfumes, los vidrios, se había lastimado él. Una escena de furia, un día de furia realmente. Cuando me termina de contar me dice, ¿usted qué piensa que tiene? Le digo, mire, no sé, me parece que está muy enojado. Entonces, y en ese momento decido citarla a ella con el padre. Vengan los dos. ¿No? Le doy el horario, un horario muy de urgencia, llega ella sin él. Y entonces decido no atenderlo. Le dije, no mire, discúlpeme, yo entiendo la situación, pero yo necesito que estén los dos. Bueno, al día siguiente viene con el padre. Entonces me encuentro con un hombre de muy buen nivel económico, un hombre agradable, que escucha en silencio mientras ella habla, y que después, cuando ella termina de hablar, me mira y me dice, ¿sabe que yo nunca pensé en ese chico? Un ejecutivo muy dedicado a sus cosas, jugando al tenis, digamos, ¿no? O sea, una casa muy grande, un chico con niñera. Nunca pensé en él, dice. Parece un chico interesante, me dice. Parece un niño interesante. Entonces después me dice la madre, me llama, me dice que el chico estaba mucho más tranquilo, etcétera, etcétera, que el padre lo había invitado a afeitarse juntos a la mañana. Yo tenía 6 años, no necesitaba afeitarse, pero bueno, hacían esa actividad juntos, ¿no? Y después de eso no vuelve a repetirse ningún episodio de violencia de esa índole. Yo no voy a hacer ninguna explicación larga clínica acá, lo que quiero decir es que el diagnóstico inicial correcto en ese momento no era decir que tenía un cuadro de descontrol, es que realmente era un chico muy enojado. Después fue apareciendo el enojo. Efectivamente el enojo tenía que ver con esta invisibilidad, digamos, ¿no? Con no ser, tratar de mostrar cosas, una especie de invisibilidad con respecto a ambos padres, no solo a la madre. Pero la madre sabía un poco más de él. Era como un niño invisibilizado, ¿no? Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que de ahí al síndrome de oposicionismo desafiante hay un tema. Después del trastorno del espectro autista, yo efectivamente creo que existe un cuadro que se definió como autismo infantil temprano, que es un cuadro que requiere de mucho trabajo, que es una condición, etcétera, etcétera. Ahora, están metiendo ahí cualquier cosa, desde un chico tímido hasta un mutismo selectivo de un chico que cuando está en la casa habla como un loro, pero no habla en el colegio. Están metiendo, todo entra en el trastorno del espectro autista y en el generalizado del desarrollo, digamos. Pero son paquetes demasiado amplios para usar, o sea, en el campo del diagnóstico no resultan eficaces además para transformar la situación. Ya estamos casi en horarios, tenemos Sí. tiempo, ya estamos, pero más que generosa, Alicia. ¿Alguna consulta muy puntual? ¿Alguien más que levante la mano o pida el micrófono, la palabra? Y muy breve.
Patricia, muy breve, muy cortito, porque ya no Sí, hemos no, nada más abusado del que tiempo de Alicia. agradecerle a Alicia. La verdad que compartimos punto por punto todo lo que dice, y creo que la verdad, según mi ver, mientras más fragmentamos la salud en general, cada vez vamos a ver menos a los usuarios, o como quieramos llamarles, ¿no? Porque creo que una de las cosas que pasa es que se va, digamos, se va por síntoma y por especialidad, ¿no? Entonces, el paciente ya lo dice: me duele la panza, me voy al gastroenterólogo; me duele la cabeza, voy al neurólogo. Y en salud mental pasa lo mismo. Eso que vos decías de que, sí, a partir de que yo dije que tomaba tales cosas porque tenía algún sufrimiento psíquico, ya me entraron a mirar de otra manera, y de ahí en más, olvídate. Creo que todo tiene que ver un poco con lo que le preocupa a la Susana, que es la educación, pero la educación, volver a la base, digamos, volver al médico, aquel médico de familia, por eso estamos en esta diplomatura también, me parece. Mira, el otro día tuve una reunión muy interesante, la quiero compartir con ustedes. Me invitaron a hablar de un hospital de odontología, ¿no? Y entonces, al final, yo les decía lo que yo observo que llega a la odontología de las problemáticas de sufrimiento psíquico que produce la pandemia, que es el bruxismo. Claro. ¿No? Y ellos lo habían detectado claramente. Yo les dije: mira, el circuito es así: la persona empieza a bruxar, le duele, le da dolor de oído, le da dolor de oído y le da dolor de garganta, y eventualmente entonces consulta con el otorrinolaringólogo. El otorrinolaringólogo le hace una serie de estudios, no le encuentra nada, por suerte, y entonces lo deriva, pero lo deriva a odontología por posibilidad de bruxismo, y le da un miorrelajante. Y lo deriva a odontología para que le den la plaquita, para que no se destruyan los dientes en el bruxismo, ¿no? Y los mismos odontólogos me decían: por ahí hay que sentarse a hablar un rato con esa persona. Hay que pensar un poco más, de manera más completa, por qué le apareció semejante nivel de bruxismo ahora, qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque probablemente la persona bruxaba antes, pero tanto como para que le diera semejante dolor de cabeza, oído. En ese punto es cuando yo le suelo decir a mis alumnos, hasta la odontología tiene que ver con la intervención psíquica. Pero no porque todo odontólogo tenga que tener un psicólogo al lado, sino que por suerte este equipo de odontólogos y odontólogas lo habían percibido, y yo ahí dije: es quizás posible que inclusive esta experiencia nos lleve a pensar en otra forma de asistir a las personas, como esto que se llama la clínica ampliada, que no solo es la aplicación de un conocimiento técnico-científico, sino que también es una intersección con la subjetividad del otro, una práctica de cuidado y no solamente una práctica curativa. Creo que de eso más o menos se trata. Bueno, ahora sí estamos sobre la hora. Bueno, estamos muy sobre la hora y ha sido más que generosa. Hemos tenido una excelente clase de salud pública, de salud mental. Te agradecemos, Alicia. Bueno, gracias a todos y a todas por participar. Gracias a todos. Y bueno, nuevamente gracias, Ali. Muchas gracias. Nos vemos y cerramos. Cerramos entonces. Adiós, muchas gracias. Un gusto. La próxima vez espero que Hasta sea luego. presencial. Nos vemos. Un abrazo a todos. Bueno, y recordar que dentro de 15 días tenemos el siguiente módulo, ¿sí? Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a ti.